La palabra de Dios dice en el Salmo 33, dice lo siguiente: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, ponen almacenes de los abismos. Teme al Señor y toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Bien, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro estudio de consejería, de paciencia y consuelo. Hoy vamos a tratar uno de los temas, y lo que vamos a hacer a partir de en adelante es que vamos a empezar a tratar temas puntuales, temas que hablan precisamente sobre ciertos tópicos que normalmente siempre se tocan a nivel de consejería bíblica. Y vamos a ver una definición, lo vimos con la última que estudiamos, ¿no? El proceso del cambio. Vamos a ver cómo ciertos temas de una manera lo definimos y luego cómo se aplica en el día a día. Pero bueno, el tema, no sé si está ya, bueno, hoy déjeme leerle, iniciar con la siguiente lectura. Espero que me preste atención a lo que voy a leerle. Sean y Sara tenían 20 y tantos años y habían estado casados durante 5 años cuando nació su hijo Coti. Ni Sean ni Sara eran muy maduros cuando se casaron. A ambos les encantaba salir de fiesta tardes, quedarse dormido, gastar dinero y no ir al trabajo, lo que creó muchas dificultades en los primeros años de su matrimonio. Aún así, se amaban y para ambos la decisión de tener hijos era la decisión de comenzar de nuevo y tomar en serio la vida. Cuando Sara quedó embarazada, comenzaron a tomar las cosas con seriedad. Sean consiguió un trabajo real, dejando de festejar, comenzaron a tratar de hacer nuevos amigos e incluso fueron a la iglesia algunas veces, aunque nunca se interesaron realmente. El nacimiento de Coti dio inicio a un largo periodo de felicidad en su familia. Coti creció rápidamente y Sean sobresalió en el trabajo y recibió varias promociones, y Sara podía cuidar de Coti la mayor parte del tiempo mientras su madre lo cuidaba 2 días a la semana para que ella pudiese trabajar en un trabajo muy lucrativo a un tiempo parcial. Sean y Sara tenían un hogar feliz y un estilo de vida próspero. Ninguno podía imaginar una vida mejor. Todo eso cambió un sábado por la tarde, unas semanas después del tercer cumpleaños de Coti. Sean estaba atrasado para ir a jugar al golf con alguno de los amigos y corrió hacia su vehículo todoterreno y salió del garaje. Estaba pensando en las disculpas que iba a ofrecer a sus amigos por llegar tarde al campo de golf. Cuando su auto se sacudió, él se detuvo instintivamente. No estaba seguro de lo que había golpeado, pero sus peores temores se confirmaron cuando caminó hacia la parte trasera del automóvil y vio a Coti tirado debajo del automóvil. Los siguientes 15 minutos transcurrieron de forma horriblemente borrosa mientras Sean gritaba pidiendo ayuda e intentaba revivir a su hijo, y Sara llamaba a los paramédicos. El personal de emergencia llegó y Coti fue trasladado al hospital en una ambulancia. El ayudante de un alguacil llevó a Sean y a Sara al hospital unos momentos después de que la ambulancia se fuera. La pareja corrió hacia la sala de emergencia donde fue recibida por un médico. Este le pidió a la pareja que se sentara y le explicó que Coti había muerto antes de llegar al hospital. Sara dejó escapar un fuerte y áspero grito y se desplomó en los brazos de Sean. Los siguientes días y semanas fueron inefablemente horribles. No parecían reales. Sean y Sara sobrevivieron a las preguntas de la policía, la primera noche en casa sin Coti,
las visitas a la funeraria, el culto fúnebre, las visitas de amigos y familiares que a veces eran útiles y a veces agobiantes, la venta del vehículo todoterreno y al mirar las fotos durante horas sollozando, así también como los sentimientos de culpa que surgieron después de lo sucedido. Ni Sean ni Sara culparon al otro por lo que sucedió, pero cada uno se culpó mucho a sí mismo. Sara se culpaba a sí mismo por no vigilar más de cerca a su hijo. Y Sean se sentía responsable de no haber mirado con cuidado detrás del auto antes de retroceder rápidamente. Es una historia heavy, real, donde los nombres fueron cambiados, ¿no? Y esta historia es una parte de una historia de un libro que lo recomiendo mucho si lo quieren buscar, se llama Teología de la Consejería Bíblica por Heath Lambert. Pero quise traer esta historia porque precisamente eso lo que experimentaron Sean y Sara fue que ninguno se culparon y a través de todo el tiempo empezaron a vivir con culpa. Empezaron a saber qué tal si yo hubiese. Y estos hermanos, tanto como este caso que acabamos de escuchar, como otros, es parte de la vida del ser humano. Lidiar con ciertas cosas, con luchas de culpa. Y de hecho, la culpa es uno de esos tópicos que no siempre, normalmente se toca o se trae en una sesión, una oficina de consejería bíblica. Y la razón es porque en algún momento de nuestras vidas enfrentamos lamentos y consecuencias desagradables por decisiones tomadas del pasado y que afectan al presente. Y queremos una solución ante tal tormento. Preguntas como, si tan solo yo hubiese hecho esto, si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiese dicho esto, si tan solo, etcétera. Eso está en la boca tanto del creyente como del inconverso. Sin embargo, necesitamos recordar que la palabra de Dios es suficiente y que Dios ha escrito todo lo que tú y yo necesitamos que concierne la vida para poder realmente conducirnos a ellas y específicamente el tratar temas como la culpa. Si el Señor me permite, hoy voy a iniciar este estudio. Decidí si va a decidirlo hacerlo en dos partes. Esta primera parte que vamos a tratar el día de hoy va a ser parte como la definición de la culpa y su implicación. Y en el próximo estudio, el próximo domingo, si el Señor lo permite así, veremos cómo aplicarlo, cómo aplicar la palabra de Dios sobre temas, este tema específico sobre la culpa. Pero antes acompáñame a orar. Pidámosle al Señor su sabiduría y su entendimiento. Padre, te damos tantas gracias cada mañana, en especial porque hoy tu pueblo se congrega en torno a ti, Señor, y en buscándote, en alabarte y reconocerte. Y Señor, en este tiempo que iniciamos con este estudio bíblico, rogamos de su sabiduría. Queremos presentarnos ante usted en humildad, en reverencia, reconociéndole que es Dios, pero también la necesidad, Señor, que nosotros que tenemos de usted. Sobre todo de su palabra, para enfrentar temas como la culpa, saber qué dice su palabra, saber cómo podemos responder a ella. Señor, sabemos que en este mundo caído vivimos por experiencia, por situaciones que pueden ser un peso, un lastre fuerte en nuestro caminar. Pero bendito es usted, Señor, que nos proveyó todo lo necesario para encontrar las respuestas y poder caminar hacia la libertad que usted solamente puede darnos a través de Cristo Jesús. Le rogamos, Señor, que sea con nosotros, que hable en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos, Señor, no solamente entender esto, sino que aplicarla. Que su Santo Espíritu, Señor, haga la obra que siempre ha hecho en la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, escuchará este mensaje. Sea usted, pues, con nosotros en esta mañana. Se lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien.
Entonces, este estudio es cómo tratar con la culpa. Y lo primero que obviamente vamos a definir, ¿qué es la culpa? Hay mucha definición, tanto en libros como en recursos, sobre ciertas definiciones sobre la culpa, o bien sea la del diccionario. Y yo lo que hice fue como una compilación de todas esas definiciones y armé esta, ¿no? Y dice lo siguiente: la culpa es un estado antes que un sentimiento. La culpa es un estado antes que un sentimiento. Es la transgresión de una o muchas reglas, tanto por omisión o premeditación, que genera un sentimiento de dolor, vergüenza, tristeza, irritación, ira, temor, reproche y o autocondenación. Entonces, la culpa inicia realmente cuando tú transgredes algo, transgredes una ley normalmente. Y seguida de eso, de alguna vez cuando ya tú transgredes esa ley o muchas leyes, surge un sentimiento que se manifiesta en consecuencia a lo que ocurrió acerca de esa transgresión. Y la pregunta que debemos hacernos, entendiendo esto, todos hemos estado allí, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido ese sentimiento o esa situación de culpa por algo, bien sea algo pequeño o algo que ha sido de una consecuencia que hemos tomado en el pasado y ha sido un peso agobiante. Y vamos a ver ahora, como todos hemos pasado por esto, o bien sea por culpas chicas o bien sea o bien grandes, vamos a ver cuáles son algunos de las formas incorrectas con que lidiamos con la culpa. Y yo creo que a la medida que yo vaya mencionando la manera como muchas veces incorrectamente lidiamos con la culpa, quizás te vas a identificar con esto, tanto como yo lo hice. Pero antes de ver esto, yo quiero decirte esto, hermano. Dios usa la culpa para llevarnos a Él. De una u otra manera, la culpa, Dios la permite en su soberanía, y lo vamos a ver en detalles, cómo Él usa ese sentimiento, esa emoción, ese estado de transgresión para llevarnos hacia Él. De hecho, la culpa es el corazón del Evangelio. La culpa es el corazón del Evangelio. Nosotros transgredimos la ley de Dios. Y cuando tú te das cuenta de eso, hay realmente un arrepentimiento y tú dices, wow, yo me veo que he transgredido la ley de Dios. Y al ser el corazón del Evangelio, la culpa realmente es el corazón de la consejería bíblica. Entonces, la culpa no es un tema trivial o un tema que realmente pase por encima. Es el núcleo de realmente lo que es el Evangelio y la consejería bíblica. Ahora, para la culpa, nosotros podemos sobreponernos a la culpa, pero no podemos cambiar, no podemos saber sobre cómo reaccionar con la culpa si no hay arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver a medida de que vamos a deslumbrar, vamos a ir desempaquetando este tema. Entonces, ¿cuáles son algunas formas incorrectas de cómo lidiamos con la culpa? Bueno, uno es que negamos que somos culpables. Lo primero es que decimos, no, yo no soy culpable. Yo digo, lo que hace es que la persona niega que hizo algo incorrecto. Y el razonamiento con esto es similar a esto, ¿no? Dice, una persona puede decir, oye, yo me siento culpable porque yo estoy viviendo bajo una norma que me transmitió mis abuelitos, mi mamá, y me criaron así. Y yo me siento culpable porque yo fui criado así. Entonces, la persona, para dejar sentirse culpable, lo que dice, yo necesito deshacerme de esas viejas normas, de esas cosas anticuadas, arcaicas, trogloditas, como dicen mucho, o conservadoras, y yo debo empezar a vivir a mi manera. Un ejemplo de esto es que cuando una pareja se sienta, se acuestan antes del matrimonio y están en fornicación, son novios,
Y ellos dicen, bueno, al principio uno se puede sentir mal, pero entonces viene el autoconvencimiento y dicen, no, pero es que serán otros tiempos. Yo no me voy a sentirme culpable porque ese era otros tiempos, cuando mi mamá actuaba así y la Biblia está desactualizada. Y entonces empiezas tú como a lidiar con ese sentimiento de culpa porque realmente no quieres. Tú estás pensando que fue un pensamiento que estás pensando que te introdujeron incorrectamente. Entonces crees que si puedes convencerte de que el sexo prematrimonial no está mal, tus sentimientos de culpa se van a desaparecer. Dice, sí, eso es algo que no está mal, está bien. Entonces, al tú autoconvencerte, niegas eso, niegas que eres culpable. Otra forma de que incorrectamente lidiamos con la culpa es intentando ser mejores personas. Esto es lo que se conoce como la autosuperación moral. Y esto es como el enfoque de resolución de cada año, ¿no? De repente tú ves, y seguro, tú estuviste como yo, al inicio de enero, ¿qué fue lo que dijiste? Oye, este año aumenté mucho de peso. Este año, mira, no hice nada de ejercicio. Entonces empiezas y dices, no, entonces el año que viene voy a ser una mejor persona. Voy a empezar a hacer dieta. Y empiezas a escribir el gimnasio, empiezas a hacer una resolución de dieta, empiezas a organizar y a medir lo que estás comiendo. Porque ante la culpa, antes de sentirte culpable por tu falta de dominio propio, tú empiezas a decir, yo voy a ser una mejor persona. Entonces empiezas a hacer dieta, empiezas a escoger hacer ejercicio, dices, bueno, este año fui totalmente impuntual, a partir de voy a ser mejor persona y para no sentirme culpable, el año que viene empiezo nuevamente a hacer lo correcto. Y eso siguiente, y entonces llega diciembre, cuando ya se va a acabar el año, y dices, este año tampoco pude, este año, y otra vez vuelve el sentimiento de culpa. Es porque lo estamos atacando incorrectamente, ese moralismo. Otra forma incorrecta de lidiar con la culpa es compararse con los demás. Entonces, claro, es mucho más fácil, ¿no? Yo digo, bueno, yo no me siento culpable porque hay gente peor que yo. Entonces nos autoconvencemos, dice, bueno, por lo menos yo le grito a mi esposa y discuto con ella y todo lo demás, pero no le pego, como yo sé que hay gente que le pega. Entonces, lo que hace es que te nivelas, te creas un nivel como superior, comparándote con los demás, diciendo, bueno, yo no soy tan malo como el otro que es peor, pues. Y lo que estás haciendo una vez más es minimizar la culpa, para no hablar de los errores que tú estás haciendo. Y así, una y otra vez, persistes en eso, en esa forma incorrecta de lidiar con la culpa. Otro punto incorrecto de cómo lidiamos con la culpa es escapando. Hay gente que tiene una situación familiar, un problema o en sus vecinos y ¿qué hace enseguida? No, nos vamos de aquí, vendemos la casa y nos vamos porque cada vez que paso aquí y veo esta situación, viene la culpa a mí y no puedo. Se mudan de casa, se mudan de ciudad, se mudan de país, lo que sea, o empiezan a tomar sustancias, o empiezan a tener hábitos, drogas legales o ilegales. Entonces la gente para no sentirse culpable, empiezan a tomar, para no pensar acerca de eso, y empiezan realmente a tratar de lidiar, de no este sentimiento de culpa por medio de estas opciones. Aún hábitos, dice, por lo menos gente de repente tiene algo en la casa o se siente culpable por las consecuencias que ha cometido en su hogar y lo que menos quiere estar es en la casa. Entonces se ve como piadoso de que no quiere estar en la casa, pero entonces bueno, empieza a hacer ejercicio y hace ejercicio todo aquí, se mete allá, con tal de no estar dentro de la casa, que es lo que le genera ese sentimiento de culpa. Por ende, no va a ser resuelto porque está siendo gestionado de una manera incorrecta. Otro punto de una manera incorrecta es con autoperdonarse. Esto es muy común ahora, ¿no? Dice, tienes que autoperdonarte, tienes que amarte a ti mismo para tú poder avanzar, ese sentimiento de culpa lo que tienes que tú tienes que perdonarte. Y esto suena bonito, pero es totalmente aislado de lo que la palabra de Dios dice. Porque lo que hace esto es lo que dice, bueno, olvida lo que hiciste, échalo a un lado. Total, toda la gente hace lo mismo. Tú tienes que perdonarte porque todos cometemos errores.
Perdónate, ámate a ti mismo. Tienes que amarte para tú poder amar a otro. Y otra vez, hermano, esto es totalmente peligroso, porque lo que te estás haciendo es aprobando tus propios errores y no lo estás enfrentando. Y lo peor de todo es que el tratarlo de esta manera no hay arrepentimiento. Entonces te la vas a pasar en tu vida autoperdonándote de las cosas que estás haciendo, es porque realmente no la estás enfrentando, no te estás arrepintiendo, no hay un cambio. Por ende, la culpa va a persistir día tras día a esta persona que mantiene este autoperdonarse. Y finalmente, obsesionarse por la misma culpa. Realmente no eres libre cuando te obsesionas por la misma culpa. Y eso, aún mucho más como cristianos, lidiamos sobre eso. Sabemos de que pecamos contra Dios, estamos en pecado y empezamos y decimos, ay, me siento culpable, me deprimo y caes en una tristeza, caes en una depresión porque pecaste contra Dios y te empiezas a autocomiserarte y empiezas a autoflagearte así en tu mente, en tu corazón, fracasé, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Yo no sirvo para nada, Dios me aborrece, Dios me quiere disciplinar, horrible. Hermanos, y alguna vez quizás estamos allí, pero eso no da solución a la culpa bíblica. Mira, uno de los mejores ejemplos, como la palabra de Dios explica acerca de esto, es precisamente lo que dice David. Mira cómo el rey David dice lo siguiente, Salmo 32, 3, 5. Mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Luego el 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, ¿te das cuenta de lo que hizo David? Míralo en esta versión, que me encantó mucho más para dar mayor claridad acerca del texto. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua del calor del verano. Interludio. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Te das cuenta? O sea, David estaba enfocado. Él dice, yo no le confesé mis pecados al Señor. Porque él estaba enfocado en su propia culpa. Y él decía, él estaba fatigado, estaba cansado. Su cuerpo estaba realmente respondiendo a esa actitud inequívoca. Dice que estaba desanimado, estaba pesado. Pero ¿cuándo hubo el cambio? Cuando él se le confesó al Señor. Cuando dice, finalmente te confesé todos mis pecados. Yo soy culpable, pero te lo confieso a ti, Señor. Y hallo el perdón. Entonces, esas son como las maneras equivocadas de cómo podemos lidiar con la culpa. Ahora lo que vamos a ver es una perspectiva bíblica de Dios con respecto a la culpa. ¿Qué dice? ¿Cuál es la posición de Dios, teológicamente hablando, con la culpa? Bueno, lo primero es que la inocencia, es decir, el libre de culpa o la justificación, nos permite estar con Dios. Eso realmente es la cercanía, la ser inocente, estar sin culpa, nos permite estar con nuestro Señor. Mira lo que dice en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, por ellos verán a Dios. Apocalipsis 21:27 dice lo siguiente: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, en la vida del Cordero. Entonces, jamás entrará en ella nada inmundo. Dios no puede habitar con lo malo. Dios no puede habitar con alguien que ha transgredido la ley. Por ende, Dios, como ve aquel que es culpable, realmente la inocencia es el requisito para estar con Dios. Ser inocente ante Dios. Por otro lado, otra perspectiva
bíblica de cómo Dios ve la culpa es precisamente que la misma culpa nos separa. O sea, si la inocencia, ser inocente, nos acerca a Dios, la condición contraria, o sea, la culpa, lo que hace es separarnos de Dios. Esdras 9:15 dice: oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Ahora, estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. ¿Se fijan? La culpa separa, dice, nadie puede estar delante de Dios con ese estado. Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados les han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Entonces te das cuenta de la posición de que si somos culpables hay una separación delante de Dios. Por eso es que al inicio de este estudio bíblico yo les dije que la culpa es el corazón del evangelio. Porque Dios, dado esta situación, ¿qué hizo? Envió a Jesucristo a ser el justo ahora, que por medio de Él ahora ya no somos culpables, somos justificados. Eso es lo contrario a ser culpable. La culpa, yo transgredí la ley, yo transgredí la ley, yo merezco una consecuencia a través de eso. Mientras que la justificación es que ya yo no soy culpable, yo cambié mi estado. Ya no hay nada que me culpe a mí. Y esa justificación viene a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Punto número 3. Dios nos hace responsables por incumplir sus estándares de justicia. Dios tiene sus estándares de justicia. Y cuando tú y yo lo quebrantamos, realmente nos separamos de Dios. Mira lo que dice en Números 5, 6, 7. Habla a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Entonces dice que el que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad va a acarrear una consecuencia. Debe confesar sus pecados y realmente tiene que restaurar el daño que había hecho por eso. Entonces Dios nos responsabiliza. Nos hace responsables por incumplir su estándar de justicia, su estándar moral. Romanos 5:19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, te das cuenta que la palabra de Dios nos dice una otra vez que somos responsables porque uno pecó, todos hemos pecado, por la obediencia de uno, todos hemos sido llamados justos. Entonces, ¿qué dice Dios cuál es la perspectiva de Dios con respecto a la culpa? Bueno, ya lo vimos. Para estar con Dios debemos ser inocentes. La culpa me separa de Dios y Dios nos responsabiliza por nuestro incumplimiento de sus estándares. Ahora, ¿cuál es la perspectiva del hombre sobre la culpa? Vémoslo como que cuál es la esencia de Dios cuando se trata de la culpa. Ahora vamos a ver cuál es la perspectiva del hombre con respecto a la culpa bíblicamente, perspectiva bíblica. Bueno, debemos partir principalmente de que la humanidad es culpable. La humanidad es culpable por el pecado del primer hombre. O sea, si vamos a estudiar, vamos a saber por qué lidiamos con la culpa. Es porque la culpa tiene un inicio. ¿Cómo surgió esa culpa? Bueno, lo primero que tú y yo sabemos, y voy a ir un poco más rápido, es que nuestros primeros padres, nuestra generación y generación, de cómo estamos acá en la tierra, fue a través de dos personajes, Adán y Eva. Y ellos en algún momento eran inocentes. Ellos eran en algún momento, escúchame, bien corto fue, pero en algún momento eran completamente puros, sin mancha. Eran 100% inocentes, no había maldad. Mira lo que dice Génesis 2:25. Dice que estaban desnudos, no se avergonzaban, estaban felices. Estaban inocencia en ellos.
¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Obviamente, cuando ellos pecaron, ellos cambiaron su estado de inocente por culpable. En Génesis 3:7 vemos cuando dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Dónde estuvo la primera sentimiento de culpa acá? Tuvieron malos pensamientos. Se vieron malos pensamientos, se cubrieron. Génesis 3:10 dice: y él respondió: te oí del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí vemos el resultado de una culpa, de una transgresión de una ley, se manifestó con ¿qué sentimiento? El miedo. Entonces, Adán y Eva, la humanidad entera, era en un inicio 100% inocente, pero luego del pecado, a través de allí, ellos cambiaron esa inocencia por culpabilidad. Por ende, ellos recibieron la consecuencia por sus acciones, tal como tú y yo recibimos la consecuencia por nuestras acciones. Génesis 3, 16, 24, lo voy a dejar allí, no lo voy a leer para que lo pueda anotar en honor al tiempo, pero realmente Génesis 3, 16, 24 habla solamente de las consecuencias, tanto para Eva como para Satanás, como para Adán, y cómo el Señor los expulsa del huerto. O sea, por la consecuencia que ellos tienen a raíz de haber cambiado su estatus de inocente a culpable. Entonces, el hombre nace con una condición de culpabilidad ante Dios. Tú y yo nacemos en esa condición, y lo hemos mencionado en los estudios anteriores. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. El hombre, al dejar de ser inocente, sus intenciones es siempre hacer lo malo. Nace manipulador. Tengo un niño de 2 meses, de un mes y tanto, y manipulador ya al mes. Es porque intrínsecamente está orientado a pecar. Y el hombre, al dejar de ser inocente, sus intenciones es hacer lo malo, heredando esta condición de generación en generación, acarreando consecuencias por tal disposición. Entonces de repente tú me dices: bueno, Gabriel, pero me gustó el tema como inició, quería tratar la culpa, pero me dices que todos somos culpables. Sí, todos somos culpables. Eso es nuestra mayor gravedad, hermano. Por eso, una vez más, les decía que la culpabilidad delante de Dios, lo que somos delante de Dios, conlleva realmente entender el Evangelio. Porque porque Dios se hizo hombre. Emmanuel habitó entre nosotros y recibió realmente ese castigo por nosotros. Entonces, el hombre nace en una condición de culpa. Nace acarreando sus responsabilidades, acarreando sus consecuencias por la culpa. Y hay algo, obviamente, con respecto al hombre, que quiere decir del hombre con respecto a la culpa, es que tenemos una conciencia. La conciencia, lo que tú y yo tenemos en la conciencia nos acusa. Esta conciencia es dada por Dios. Es lo que caracteriza, es lo que distingue entre la creación. Es la manera como tú y yo pensamos. La conciencia actúa como un indicador moral para aprobar o desaprobar lo que hacemos. Ya lo vimos en Génesis 3:7. Dice: ¿cuál fue lo que hizo a Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué fue lo que se vinieron a su conciencia? Estamos desnudos, malos pensamientos, se ocultaron. Cuando el Señor escucharon caminando a Dios sobre el huerto, ¿qué hicieron? Se escondieron. Su conciencia lo estaba acusando. Pero mira este texto que lo da más claro. Dice Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Mira cómo lo explica mejor la NTV. Dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, o sea, el gentil no sabe cómo obedecer a Dios, no sabe cómo responder, ellos dicen, muestran que conocen esa ley por instinto. Recuerda, tú y yo, el hombre fuimos creados a la imagen de Dios. El hombre, a pesar de que quizás no es cristiano, una madre, por ejemplo, una madre
que no es cristiana, no conoce ningún principio bíblico de amor, ama por naturaleza. Ese es su instinto. Es porque tiene la imagen de Dios. Ella es portadora de la imagen de Dios. Por ende, ama. Su instinto le obliga a amar. A igual que la mentira. A veces los niños cuando mienten dicen, ¿estás diciendo mentira? Ellos no saben nada de pecado, ellos no saben nada de la ley. Y dicen, sí, empiezan. Y es porque por instinto lo hacen. Entonces el texto dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley por instinto. La obedecen aunque no la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indica que están haciendo lo correcto. Entonces te das cuenta, Dios nos da esa conciencia para determinar qué estamos haciendo, si estamos haciendo lo correcto o si estamos haciendo lo incorrecto. Creo que no me va a dar tiempo para seguir en esta primera parte, en honor al tiempo, ¿no? Sin embargo, ¿hasta qué hora? Hasta las 10:45, ¿sí? Me perdí el tiempo. ¿Sí? Bueno, la conciencia al ser afectada, obviamente, entonces tenemos una conciencia y la conciencia, entonces yo somos portadores de la conciencia nuestra es afectada por el pecado. Entonces, la conciencia al ser afectada por el pecado puede ser cauterizada. ¿De qué es esto? Bueno, la persona tiene una conciencia insensible, una conciencia no activa por obedecer a Dios en su principio. Obviamente no tiene vergüenza de las cosas, hace las cosas, no siente ninguna vergüenza, por ende conlleva a una condenación. 1 Timoteo 4:1-3 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohíben casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acciones de gracia participen ellos los que creen y han conocido la verdad. Entonces, la conciencia por el pecado puede ser cauterizada, puede ser no entrenada. Tienes una conciencia activa, pero no la entrenas. No tienes una mente que no ha sido enseñada por la verdad bíblica. Entonces te lleva a un estado de estar sin vergüenza, sin nada que te culpe, y lo que debes hacer es entrenar esta conciencia. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Voy a avanzar un poco más rápido. Lo dice, también una conciencia débil. Y bueno, y si usted nos ha acompañado todos los domingos acerca del estudio de la predicación expositiva que ha hecho el pastor Cristian, te das cuenta que hemos estado hablando sobre el comer carne ofrecida a los ídolos y cómo puede afectar la conciencia del hermano. Bueno, precisamente es una conciencia débil, una conciencia que su vergüenza está avanzada en los estándares no bíblicos. Aquella persona que dice, que el pastor Cristian ha mencionado, dice, no, no usar chaqueta, totalmente, me pesa la conciencia y realmente está mal que se haga esto. Es una conciencia débil. Y por último, está en Romanos 14:1-2, dice, aceptan al que es débil en la fe, pero no para jugar sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Y por último tenemos una conciencia, el pecado afecta nuestra conciencia, pero puede ser regenerada. Nuestra conciencia puede ser regenerada. Y esto es cuando nosotros entendemos que somos culpables ante Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y 2 Timoteo 3:16-17, lo hemos mencionado un montón, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la culpa, como resumen para terminar esta primera parte, la culpa es un estado que nosotros tenemos cuando transgredimos una o muchas leyes, sobre todo la ley de Dios.
Y por ende, la conciencia actúa como un instrumento que nos acusa acerca de eso. Y por eso es que nos sentimos como nos sentimos. Manifestamos por miedo, temor, depresión. Bueno, ya lo vimos adelante. Y todas estas, vemos cómo la palabra define la manera, cómo lo ve Dios, cómo debemos responder a esto. Y cómo es el hombre, cómo debe responder ante esto. Pero una vez más, recordar que por la gracia del Señor, en su palabra hallamos la respuesta. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo domingo. Vamos a empezar a ver cómo tratar la culpa. Ya vimos la definición, ya está definida. Ahora vamos a ver cómo aplicar esta solución. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu bendita palabra. Señor, cada vez más nos convence de que tu palabra es fiel, verdadera, que es útil para enseñar, reprender, retribuir y corregir, Señor, e instruir en justicia, para nosotros poder conducirnos de una manera correcta. Gracias por la obra de Cristo que nos justifica ante usted. Gracias por la obra de Cristo que nos acerca a usted. Cuando estábamos separados, muertos en nuestros delitos y pecados, fue Cristo el mediador. Y no solamente es mediador, sino ahora es nuestro intercesor. Y no solamente nuestro intercesor, sino nuestro consolador, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas y nos ayudas, Señor, y nos alientas por medio de tu palabra a poder cómo enfrentar muchas veces estas situaciones de culpa que tenemos. Ayúdenos, Señor. Te necesitamos, no podemos hacerlo solo. Muchas veces, Señor, y confieso en mi parte que he intentado por mis propios medios, por mi propia fuerza, ser libre de culpa, pero no hay ningún otro medio que no sea por medio de tu santa palabra. A usted damos la gloria y la honra que se merece por los siglos de los siglos. Amén.